esta charla, un gusto para todas de vuelta con otra charla este mes. Un gusto tenerlas. Sabemos que es difícil a veces coordinar los horarios, pero bueno, este método que cada vez se va haciendo un poquito más popular y más ágil. Hoy habíamos charlado un poco un poco como que es la última de las charlas que vamos a dar. Después empezamos nuevamente los ciclos, que es un poco la vuelta a casa, que pasa. Un poco la idea era charlar de esta etapa tan importante que es la vuelta a casa, que a veces es un poco más de todos los cambios fisiológicos que hay que pasan. Pues mamás, con mucha charla siempre la de las mamás del servicio, y acá tenemos experiencia que aparte de los científicos pueden aportar cómo llega a su casa y cómo comienza la nueva vida, alguien que trabaja, que tiene hijos, que van al colegio, que vuelven, que tienen sus maridos. Bueno, es toda una revolución. La doctora Casal lamentablemente también iba a ser partícipe y está con un problemita familiar, pero bueno, de cualquier manera seguimos adelante. Yo, básicamente, para hacer la introducción, después le voy a dar la palabra a Inés. Quiero hablar de esta etapa. Primero la dividimos en dos o tres periodos. El puerperio inmediato, que es básicamente los primeros días, que es cuando la mamá va a estar en la clínica, esas primeras 48, 72 horas, donde hay una multiplicidad de posibles efectos del parto, metrorragia, dolores, etcétera, etcétera, que después lo vamos a hablar, pero que van a estar un poco en la clínica y ahí se pueden sacar todas las dudas porque les vamos a estar encima. Después viene la otra etapa, que es la vuelta a casa propiamente dicha, el puerperio propiamente dicho, que es durante el... ¿Me están escuchando? Sí. Sí, perfecto, doctor. Sí. Durante el primer mes. Y luego viene una etapa del puerperio alejado que es hasta el final de la lactancia. En todos estos periodos puede haber diferentes situaciones, signos, síntomas para consultar. Pero, terminando la introducción, yo quiero que ustedes entiendan esto. Nosotros en algún momento, una de las primeras charlas que hablamos fueron cambios fisiogravídicos. Es decir, cómo se va transformando el organismo para adaptarse a ese embarazo, para ayudarlo a crecer, todo ese impacto hormonal que tiene la mamá, que absolutamente actúa sobre todo el organismo. Yo les digo siempre de esa charla que podemos estar 10 horas hablando de los cambios fisiogravídicos, porque todo, el pelo, las uñas, la piel, el intestino, todo tiene los riñones, todo tiene un cambio fisiológico. Ahora imagínense en esto, todos esos cambios, de golpe sale la placenta y vuelve todo a cero, así abruptamente. No hay un cambio como un shock, no hay tantos cambios abruptos, no hay de un ente fisiológico como este que no sea una enfermedad. O sea, cualquier enfermedad, cualquiera de estos enorme cantidad de cambios hormonales, fisiológicos, de golpe, parecería que fuera producto de un patógeno. No, acá esto es lo más fisiológico que hay, pero el organismo debe adaptarse a ese cambio abrupto. Y ese cambio abrupto a veces trae consecuencias psicológicas, consecuencias de adaptabilidad. Pero bueno, la mamá está preparada para esto. El descanso materno, la buena alimentación, la tranquilidad, el apoyo de los que rodean a la mamá, es sumamente importante para enfrentar esta etapa de adaptabilidad a su nueva vida, porque realmente cambia la vida. Tienen un despertador, como yo siempre digo, cada 3 horas, tienen que cuidar la teta, están con dolores de entuerto, tienen pérdida, muchas veces el bebé tiene alguna pequeña complicación benigna que hace que la mamá se preocupe, y todo esto va influyendo. Por eso a mí me va a gustar mucho después como la charla que nos va a dar, nos va a hablar de este tema
Inés, a quien ya le voy a dar la palabra y que le pido que más o menos hable un poquito de los cambios, de todos los signos y síntomas que aparecen respecto a los dolores, a la pérdida, a nostalgias pelvianas, al descanso, a la alimentación que tenemos que tener, y todos los signos de alerta, a la temperatura, a la fiebre, signos de alerta que tenemos que tener las primeras horas, y después un poco entrar en el tema propiamente de los cuidados maternos en la casa. Te doy la palabra, Inés. Hola, buenas tardes a todas las que están del otro lado. Bueno, sí, lo más importante, Guillermo igual hizo como una introducción bastante amplia. Lo más importante de la vuelta a casa después de las primeras 72 a 48, 72 horas de internación es la adaptación de ese nuevo individuo a una familia que a veces se amplía o se está formando en ese momento, ¿no? A veces viene la pareja en su vida de a dos y incorpora un nuevo individuo a esa familia que es el recién nacido. En la incorporación de ese nuevo individuo a esa familia hay que tener en cuenta que la madre está pasando por un puerperio inmediato y tiene que tener en cuenta todos los cuidados del puerperio, además de los cuidados del recién nacido. Y los cuidados del recién nacido, como ya tenemos bastante presente en estos últimos tiempos, gracias a Dios, son por parte de la pareja, ¿no? Los dos integrantes de la pareja se comprometen en el cuidado del recién nacido, más allá de sus compromisos laborales, que muchas veces en esta sociedad todavía el hombre, se incorpora rápidamente a su vida laboral, y la madre a veces pasa más horas en la casa y tiene algún permiso más adecuado. Los cuidados del recién nacido hoy en día están a cargo de los dos integrantes de la pareja. Y la mujer, además de tener en cuenta la incorporación y el cuidado de ese niño a la nueva familia, tiene que cuidar de los cambios de su cuerpo en este periodo de puerperio. Es muy importante tener en cuenta la lactancia, que en las primeras horas de ese regreso a casa va a empezar a sentir la bajada de leche, que por lo general se da entre el cuarto y quinto día del nacimiento del bebé, y la mujer en esos días puede llegar a sentirse un poco más cansada, abrumada, con algunos signos como de hipertermia corporal subfebril. Nunca debe presentar registros febriles. Los registros febriles en el puerperio inmediato siempre son patológicos y requieren la consulta a su médico de cabecera, pero a veces presenta sintomatología subfebril, cansancio, y eso muchas veces coincide con la bajada de la leche, la turgencia de las mamas aumenta, y la mujer en ese tiempo debe tener mucha más atención al vaciado de las mamas, a que el vaciado sea adecuado con cada succión en la lactancia del bebé, que las dos mamas estén vaciadas de forma adecuada, y si no, poner puntual atención a que completar el vaciado en forma manual o con sacaleche, de manera de no tener ninguna complicación en cuanto a la lactancia materna con alguna infección, con mastitis o abscesos mamarios. Además de eso, obviamente, como nos decía Guillermo, existen algias relacionadas con el periodo de puerperio. Las principales las transcurren en el momento de los posoperatorios o del puerperio de parto vaginal inmediato, que están en la clínica internadas, y nosotras las acompañamos con una analgesia adecuada en ese periodo de internación, y siempre al alta le damos indicación de analgesia. No hay que tener miedo de la utilización de analgesia en el periodo de lactancia. Por lo general, los obstetras hacemos indicaciones de medicación que no está contraindicada en el periodo de lactancia, y la mujer no tiene por qué estar padeciendo dolores, porque
la idea es que tenga una recuperación adecuada, sin algias en el puerperio inmediato, de manera de que pueda encargarse de su lactancia, del cuidado del resto de las fases del puerperio y de la incorporación de ese nuevo individuo a toda su actividad diaria con los integrantes de la nueva familia. Entonces es muy importante que la analgesia que indicamos a las madres cuando regresan a su casa sea incorporada sin ningún temor. Muchas veces dicen, no, yo no tomo ninguna medicación, me aguanto los dolores. Eso no está del todo bien. La verdad es que lo más adecuado es que incorporen los medicamentos que nosotros le indicamos, y siempre indicamos una buena batería de analgésicos, porque hay que tener en cuenta que ese útero de término, con un bebé de término, que tenía aproximadamente 30 centímetros de diámetro, tiene una regresión, ¿sí? Y todos los órganos que están a su alrededor, todo el aparato gastrointestinal, riñones, vejiga, recto, se ven irritados por esa regresión, y hay mucha sintomatología gastrointestinal en el puerperio inmediato y mucha sintomatología en cuanto a la regresión del útero a su tamaño habitual, que tiene que ver también con la pérdida de los lóquios, obviamente, en ese puerperio inmediato, ¿no? Lo que nos consulta Aldana Radatz: si se levanta 39 grados de fiebre por la bajada de la leche, ¿es normal? No, tiene que consultar. Por arriba de 38,5 de temperatura es fiebre. Y cualquier registro febril por arriba de 38,5 de temperatura requiere la consulta con su médico de cabecera, y el médico de cabecera la revisará y le dirá pertinentemente qué cuadro está atravesando. A veces puede ser que tenga algún registro febril y que si se encuentra una turgencia exagerada de mamas, el médico considere que es algo normal y la puede expectar y citar a control. Pero requiere sí o sí la revisación de su médico de cabecera. Muy bien. Porque, perdón, volvemos. Yo ya vamos redondeando en que hay tres fundamentalmente síntomas importantes que tener en cuenta: los dolores, la pérdida y la temperatura. La temperatura. La temperatura, a veces cuando viene aislada, abrupta, sube y baja, sola, es una cosa, acompañada de otro síntoma, como decía ella, una gran turgencia mamaria. Puede uno ser un poco expectante unas horas para ver si realmente evacuando la leche con un antifebril evoluciona. Pero siempre hay que consultar básicamente con la fiebre, porque también está relacionada con la cantidad de loquios, con el tipo de loquios, o sea, la pérdida, llamamos loquios, todo es el sangrado que sale por la vagina. Las características esas, sumadas a la temperatura, pueden hacer que haya algún otro tipo de patología. Pero la pérdida tiene una característica, y ya que está Sí, la pérdida de sangre por lo general es intermitente, ¿sí? En el primer periodo de puerperio. Eso es muy importante porque de repente la mujer se va a su casa, tuvo una pérdida más abundante, con sangre roja, rutilante, con contenido de coágulos durante la internación en la clínica. En el regreso a su casa empieza a disminuir paulatinamente esa pérdida, pero de repente a veces coincide con la lactancia, con el periodo de lactancia, o la incorporación para ir al baño en algún momento, para caminar adentro de su domicilio, o esos momentos en los cuales sale a caminar, o por más que se traslade en auto, tiene mayor movimiento del cuerpo y se traslada a algún control del recién nacido o un control de puerperio. En esos momentos suele tener mayor cantidad de pérdida en episodios con sangre, con coágulos, que luego se limitan después del episodio de sangrado, con la higiene se limitan y vuelven a la cantidad anterior. Cuando tienen esos episodios, sí, no deben asustarse, porque es muy... Perdón. Es muy importante que no se asusten, y también es importante que por ahí, después de 7 a 10 días de pérdida de sangre en el puerperio, a veces tienen
un par de días con escasa pérdida amarronada y de repente otra vez regresan a la pérdida roja rutilante y en episodios. Claro, seguramente lo que Guillermo iba a explicar es justamente nada, que el útero es como un globo y va disminuyendo de tamaño, junta sangre y la pierde por momentos, ¿sí? Es un globito de músculo que va regresionando en su tamaño y acumula sangre y la pierde por momentos. Esos momentos están relacionados a veces con las contracciones de ese músculo uterino que justo se dan en el momento de lactancia o con el movimiento del cuerpo de la madre cuando se incorpora para caminar, para salir a hacer algún control. Y esas cosas a veces asustan a las madres. Muchas veces ellos nos consultan, nosotros intentamos dar todas estas pautas de alarma al alta, pero bueno, muchas veces consultan porque, bueno, nada, me fui al baño, me senté y tuve una pérdida muy abundante. ¿Qué hago? Nada, si te higienizás y regresa a la pérdida anterior, no hay que hacer ninguna consulta, es algo totalmente normal dentro del puerperio. Cuando Inés se refiere a la pérdida durante la lactancia, cuando el bebé succiona el pezón, se libera oxitocina, porque la oxitocina hace contraer el músculo liso, el músculo que está en tanto del útero como de los canalículos que están en la mama, para ayudar a la eyección de la leche, pero también como efecto colateral produce contracción del útero. Muchas veces no se dan cuenta, pero a veces la mamá que tiene 2 o 3 chicos es más frecuente y hay un aumento del tono tan importante que produce dolores. Cuando dan la teta tienen pérdida y mucho dolor. Esos son los famosos entuertos que se piden. Pero básicamente la pérdida va a ir disminuyendo a menos de que haya algún periodo en que tenga un poco más, un poco menos. Si la pérdida es continua, sigue, no se corta, obvio que tienen que consultar. Claro. Cualquier día hay que consultar. También suele pasar, como decía ella, que por ahí pasan 7, 8 días, no pasa nada, y un momento tiene un poco de pérdida. O al mes y unos días, viene como una especie de sangrado que se llama pequeño retorno, pero la verdad es que pueden estar 40 días con pérdidas intermitentes. Por eso nosotros, de rutina, hacemos tanto en parto normal como en cesárea, una ecografía. Una ecografía a los 30, 40 días como para dar un poco de alta a la mamá, al tema de la involución uterina. Y volviendo a los dolores, para ir sintetizando, dolores hay muchos, como decía ella. Ustedes piensen que pueden haber tenido un parto o una cesárea, o estuvieron pujando, toda la cadera se abre como un medio centímetro algunas articulaciones, la pubiana, por ejemplo, la punta, y eso a veces produce sacroiliitis hablante, pubalgias, se tratan con analgésicos, la episiotomía también duele, dentro de lo normal, también se trata con los analgésicos que decía ella, pero básicamente se puede tomar. El útero no debería doler mucho, excepto estos entuertos, como que es en el momento en el que dan la teta, y a veces lo importante es que ante la duda, consultar. Hay preguntas. Si hay mucho dolor sobre el útero, las pérdidas amarronadas de mal olor, sumados a la temperatura, son cosas como para consultar. Y como decía ella, la temperatura siempre hay que darle importancia. Hoy tenemos una ventaja problema que es, a la mamá le damos de alta a las 48 horas. Es excelente, buenísimo. Tratamos de que la mamá no esté internada. Cuanto menos está en la clínica, mejor. Pero eso hace que acuérdense que hace muchos años, yo era chiquito, a las mamás se les daba de alta a los 5 días. 5 días. 5 días internada, hasta que no movilizaba intestino. Entonces al tercer, cuarto día venía esa bajada de la leche, ese decaimiento, ese estado subfebril, que es el que tienen que manejar ahora un poco las mamás solas en su caso. Otra pata por eso, y volviendo ahora a qué es lo que deberían hacer las mamás en la casa una vez que ya sabemos que hablamos de la pérdida,
los dolores, la lactancia, la temperatura. Tienen que alimentarse saludable y descansar y cuidar la teta, o sea, tener una buena lactancia y descansar. Por eso la ayuda del entorno familiar es muy importante, porque les cambia la vida totalmente. Van a estar como con un despertador cada 2 horas y tienen que estar con las luces encendidas para saber lo que es importante y lo que no. Y sobre todo para poder comprender lo que el bebé les dice. Ustedes, y corregime Inés, en pocos días se dan cuenta si el bebé llora porque tiene hambre, porque tiene fiebre, porque se hizo pis, porque tiene... ¿Sí o no? Si por eso no tengan... Yo siempre le digo a todas las madres que tanto durante el embarazo como después en el puerperio, cuando ya tienen que hacerse cargo de ese ser humano que depende totalmente de ellas en su vida diaria, por más que no hayan tenido hermanos, no hayan tenido primos, no hayan tenido relación con ningún niño en toda su vida, se van a dar cuenta de qué es normal y qué es patológico, tanto durante el embarazo como para las consultas, que son los mayores miedos de las madres primerizas, como después cuando vuelven a casa, que también tienen bastante miedo las madres primerizas. Y asimismo, tanto si son primerizas como si no lo son y tienen otros hijos en su casa o un hijo al menos, es muy importante la adaptación en esos primeros días de vida en su casa y con los integrantes íntimos de la familia. O sea, si solamente está marido, mujer y hijos, en esos primeros días es importante que solamente transcurra esa gente, la que va a vivir habitualmente. Si reciben habitualmente la ayuda de algún abuelo, bueno, que se incorporen en esos días, pero que no reciban visitas extras, porque la madre en esos días requiere adaptarse a los horarios de alimentación y descanso del bebé, y ella necesita descansar en los mismos momentos que duerme ese bebé como para tener una lactancia saludable y una recuperación del puerperio adecuada. Doctores... Y eso solamente es posible si tiene su círculo íntimo presente y no visitas extras. Doctores, licenciada, hay preguntas. Sil Medina dice, ¿la cantidad de pérdida es como una menstruación? Laura Montenegro pregunta, ¿cuántos días duran esas pérdidas? Aldana Radatz dice, ¿hay 2 cambios en la bajada de leche en diferentes momentos durante el primer mes? Y Laura Sánchez dice, ¿las pérdidas se manifiestan iguales después del parto natural o cesárea? ¿Cantidad de pérdida? ¿Cuántos días dura? Más o menos. La pérdida de sangre es igual después de un parto vaginal que de una cesárea. Es un mito lo que creen a veces que es menor cuando es cesárea. En algunas situaciones puede pasar porque nosotros hacemos una limpieza de la cavidad uterina en el momento de la cesárea y en el parto vaginal eso no ocurre, solamente nos aseguramos de que la salida de la placenta, el alumbramiento sea completo, pero no se realiza una limpieza manual por una cuestión lógica de acceso al útero por vía vaginal y no así por vía alta. Pero igualmente la pérdida de sangre no tiene que ver con esa limpieza que nosotros hacemos en ese momento, sino que tiene que ver con la subinvolución uterina. Así que la pérdida de sangre es igual en un parto vaginal que en una cesárea. Habitualmente se puede extender hasta 45 días, como dijo Guillermo hoy, y el sangrado es mucho más abundante que un periodo menstrual. En los primeros días, mientras se permanece internada en la clínica, en las 48 a 72 horas, es sangre roja, abundante, con coágulos. Y luego, si bien es intermitente, como yo explicaba, los episodios de mayor volumen de sangrado son mayores a un periodo menstrual. Se empieza a asemejar a una menstruación pasados los 10 a 15 días de pérdidas en el periodo del puerperio. ¿Y cuánto duran las pérdidas, doctora? 45 días. Decía Aldana, ¿hay 2 cambios en la bajada de la leche en diferentes momentos durante el primer mes? No sé si lo entiende la pregunta. La bajada de la leche va transcurriendo varios cambios durante todo el periodo del puerperio. El primero es entre los entre el cuarto y quinto día del puerperio tenemos la bajada de la leche. Antes de eso tenemos el calostro, que es de una consistencia un poco más semisólida y tiene más contenido de proteínas, de hierro, de micronutrientes y de inmunoglobulinas que requiere el recién nacido en ese periodo de lactancia,
lo alimenta al recién nacido, no es que porque no tengan la leche fluida y blanca y tengan calostro el bebé se queda con hambre, como muchas veces piensan. No, el calostro es el requerimiento que el recién nacido tiene en ese momento de vida, que son los primeros 4 a 5 días. Luego tiene la bajada de leche, aumenta más la turgencia de las mamas, o sea que ellas sienten que tienen más llenas las mamas y tienen mucho mayor fluidez que el nacido. El primer periodo es una leche mucho más, bueno, eso seguramente igual lo va a poder explicar mejor alguien que se dedique a lactancia, pero es una leche mucho más fluida, con más contenido de inmunoglobulinas, con menos contenido de grasa, y va aumentando el contenido de grasa con el pasar del puerperio, pero porque el recién nacido tiene esos requerimientos de mayor alimento, más sólido y con aumento de grasa y menor contenido de líquido. Y cada periodo, cada momento de lactancia, cada vez que la madre le da la teta a su bebé, esa succión tiene 3 periodos aproximadamente. Tiene un primer periodo más de leche más fluida, luego un periodo más graso y después otro periodo más fluido. Es como cuando nosotros comemos, que nos sentamos a la mesa y tal vez primero ingerimos líquidos, luego comemos comida y después comemos otro tipo de comida que es un poco más blanda, que sería como un postre. Lo mismo sucede con cada succión, cada lactancia del bebé en cada momento que toma la teta. Y la leche va cambiando muchísimo durante todo el periodo de puerperio y de lactancia. Tiene más de un cambio. Si le parece, le hacemos algunas preguntitas a la licenciada en Kinesiología Soledad Sendón. Yo desde mi punto de vista se me ocurre que hay tantos cambios que suelen seguramente aparecer problemas en el posparto, en el puerperio, que necesitan una terapia en kinesio, ¿no? Entonces le preguntamos a Soledad Sendón cuáles son los problemas que vos registrás más habituales durante el puerperio y que necesitan un tratamiento, y cómo son esos tratamientos. Bien, bueno, lo que yo les sugiero a los pacientes es que entre las 6 y 8 semanas después del alta hagan una evaluación kinésica del piso pélvico, primero para ver el tono y la fuerza muscular que tienen, y después evaluar si tuvieron una episiotomía, a ver cómo está la cicatriz para empezar a trabajarla, y si tuvieron algún desgarro o la cicatriz de la cesárea, para trabajarla y que después no tengan los dolores, por ejemplo, en las relaciones sexuales. Eso es lo principal. Lo primero que evaluamos es el piso pélvico. Después trabajamos, a medida que vamos avanzando, evaluamos a ver si hay alguna diastasis abdominal y si tuvieron incontinencia de orina durante el embarazo, la trabajamos después del alta, como le digo ahora, entre las 6 y 8 semanas. La evaluación del piso pélvico, ¿quién la hace, Soledad? ¿El obstetra o directamente derivan al kinesiólogo? Sí. Uh-huh. Bien, perfecto. Nosotras, siempre y cuando, obviamente, ¿no?, con la derivación de los obstetras, ginecólogos, urólogos. Claro. ¿Sí? Y hago la evaluación del piso pélvico. En distintas escalas, y se evalúa la fuerza y el tono muscular que tiene cada paciente. En el caso de cesárea, ¿también ustedes participan con la rehabilitación? Sí, sí, también. Ajá. Ya sea la cicatriz como el piso pélvico, porque no solamente se debilita por un parto, porque pasa por el canal, digamos, el bebé, sino durante el embarazo van teniendo bastantes cambios fisiológicos y anatómicos, que el peso del bebé hace que se debilite el piso pélvico. Perfecto. Doctor Cairol, ¿cuáles son las señales de alarma, digamos, a las que hay que darle total importancia y que podrían requerir una internación ya cuando la mamá está en el puerperio, que sí o sí tiene que ir a la clínica a la guardia? Bueno, un poco resumiendo lo que hablamos hoy, la temperatura, el cuadro febril, es para consultar. La sospecha de ustedes saben que teniendo aún todos los recaudos necesarios, tanto en el parto de asepsia, antisepsia como en la cesárea, las infecciones
a través de los gérmenes que están en la piel o en vagina, a veces son importantes. Entonces, por eso le damos tanta importancia a la temperatura, y acompañado a veces de otros síntomas como subinvolución uterina, que el útero no contrae, el dolor en el útero y los loquios o la pérdida con fetidez o mal olor. Eso merece un examen más riguroso, cultivo de secreciones, recuento de blancos, ecografía, para evaluar si realmente es necesario algún tratamiento antibiótico. De las cesáreas, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes? Muchas veces de la cicatriz son más benignas, pero bueno, o algún hematoma, o algún rechazo a algún punto, o algún germen que pueda producir un absceso, ya más raro. A nivel mamario, la turgencia mamaria que no retrocede, en una zona de mucho calor, o sudoración, o mucho dolor, de la cual podemos sospechar una mastitis, un absceso, también es consulta. En la episiotomía, intenso dolor permanente, o edema o hinchazón en la zona vaginal de la episiotomía, también es un motivo de consulta. Esos son los síntomas, fundamentalmente las causas de consulta. No sé, Inés, si me estoy olvidando de algo, pero básicamente esos son los signos de alerta, como hablábamos hoy, qué es la pérdida normal y cuál no es, cuál es la temperatura normal, entre comillas, y cuáles son los dolores por los cuales tenemos que consultar. Tenemos el teléfono abierto, tenemos canales de WhatsApp y teléfonos de la guardia para que consulten previamente, o si no se dirigen directamente a la clínica, pero generalmente estamos muy conectados y diariamente sí hay consultas que hacemos de puerperios. Doctor, Marianela Amado dice: Soledad es parte del equipo de médicos de la clínica, es parte del equipo del grupo materno perinatal, doctor. Soledad es integrante, bueno, que lo diga ella, es socia de la clínica Pueyrredón. ¿Sí para quién trabajás, Soledad? Sí, soy socia de la clínica Pueyrredón y además trabajo con los urólogos de la clínica Pueyrredón en diagnóstico urológico. Yo, para ampliarte un poco el tema, sí, de lo que Soledad trabaja, es importantísimo. Yo que soy un poco más grande, he visto cantidades de patología vaginal, las mamás que tenían antes 6, 7 chicos, donde había prolapsos, cistoceles, uroceles, incontinencia urinaria. Bueno, todo tiene que ver mucho. Hoy hay gente, kinesióloga que se dedican a trabajar sobre eso, con los ejercicios, fundamentalmente, como le decía Soledad, el piso pélvico. Imagínense que es como una bolsa de músculos que tiene varias capas y algunos agujeritos por donde pasa el recto, donde pasa la vagina, donde pasa la uretra, y hay músculos que están en relación con el esfínter anal. Bueno, todo eso se puede alterar, se puede distender, se puede desgarrar, se puede gastar. Y la parte de arriba de la panza, la pared abdominal, también se distiende. Todo eso, las especialidades como pues urología, urogineco y obstetricia, se trabaja concomitantemente con los especialistas en rehabilitación de estas áreas. Vali pregunta: ¿en estos casos de tratamiento antibiótico se debe suspender la lactancia, verdad? ¿Es así, no, doctor? ¿O Inés? No, siempre que la paciente esté internada por alguna patología, alguna complicación del puerperio, que vuelva con nosotros y requiera internación
por un episodio de fiebre, por complicaciones con las pérdidas, por alguna complicación, infección de la herida quirúrgica de la cesárea, siempre indicamos, el abordaje es multidisciplinario, ya el abordaje sigue siendo por el médico obstetra, por lo general se incorporan otros profesionales con los que trabajamos en conjunto en la clínica, como la infectóloga, los médicos clínicos, a veces los cirujanos generales si se requiere, y toda la indicación de la medicación, tanto analgésica como antibiótica, siempre es para la lactancia materna, o sea, no está contraindicada en la lactancia materna. Nunca indicamos medicación que esté contraindicada en la lactancia materna. Claro. Riesgo-beneficio, si por alguna situación requerimos utilizar para el beneficio de la madre, para la evolución de la madre, una medicación que esté contraindicada en la lactancia materna, se lo hacemos saber, pero sería un caso muy aislado y por lo general utilizamos medicamentos que no están contraindicados en la lactancia materna. Y algo que quería decir de Soledad es que, bueno, sí, no forma parte del equipo materno-perinatal, pero forma parte del equipo de la clínica. Nosotros en la Clínica Pueyrredón trabajamos con muchos profesionales, y el abordaje de tanto de la embarazada, con todos los cambios fisiogravídicos que dijo Guillermo antes, que muchas veces involucran distintos órganos y tienen distintas complicaciones, por lo cual nosotros tenemos que muchas veces trabajar en conjunto con el gastroenterólogo, a veces con psicólogos, psiquiatras, con distintos especialistas, con cirujanos generales si tienen alguna complicación patológica en el embarazo. Y en el puerperio también trabajamos con distintos profesionales de la Clínica Pueyrredón, y Soledad es alguien que nos sirve mucho y que todos los obstetras deberíamos cuidar mucho el piso pelviano. Todas las cosas que decía Guillermo de referentes a su edad, que él ha visto patologías, son cuadros patológicos, pero muchas veces esos cuadros patológicos, bueno, ya los cuadros muy patológicos tienen que ser tratados por el urólogo o el ginecólogo que se dedica a piso pelviano. Nosotros tenemos de los dos tipos de profesionales, tenemos un ginecólogo muy joven en la clínica que se dedica a piso pelviano, y tenemos urólogos que son de una edad un poco más avanzada, pero también muy jóvenes y que se dedican a urogineco. Y seguramente... ¿Cómo? Que sí que tengo con la edad. Bueno, el urólogo es más o menos de mi edad, una edad media, el ginecólogo es un poquito más joven, más o menos. Y Soledad, bueno, debe trabajar en conjunto con ellos. Soledad es una nena. Soledad es una nena. Esas situaciones patológicas que describía Guillermo son situaciones a las que no hay que llegar. No se debería llegar ¿cómo? Previniendo. La prevención en la medicina es el pilar fundamental. Eso tal vez las madres que están del otro lado y que no están en el ámbito médico no lo tienen tan fogoneado, pero nosotros los médicos y todos los profesionales de la salud tenemos muy presente que la prevención es el principal pilar. Bueno, hoy en periodos de pandemia también sabemos que la prevención es el principal pilar de la medicina, y todos los obstetras deberíamos tener presentes la prevención de la patología del piso pelviano. Como decía Soledad, sin importar la vida de las... ¿Cómo? No tener vergüenza y consultar. Exacto, porque también es como de las dos partes. El obstetra necesita abordar en el control del puerperio ese tipo de preguntas, o sea, tenés pérdidas de orina, comentarle a la madre todas las complicaciones que va a tener, todas las implicancias que tiene el regreso a las relaciones sexuales, tanto en una vía vaginal como en una vía por cesárea. ¿Qué tiene que ver la lactancia materna con todo su perfil hormonal muy con progestágenos y nada de estrógenos circulando por el cuerpo, con el regreso a las relaciones sexuales, la lubricación de la región genito-urinaria de la mujer, con todas las complicaciones que eso trae? Eso es muy amplio, pero que bueno, los obstetras tenemos que animarnos a encararlo en el control del puerperio, y la mujer tiene que animarse a preguntar y a manifestarnos todas esas situaciones que le están transcurriendo. Muchas veces las mujeres, la mayoría de las mujeres puérperas pierden orina en su puerperio inmediato y alejado, y no lo manifiestan. O tienen pérdidas en el embarazo. Claro, tienen pérdidas en el embarazo y tampoco lo manifiestan. Cuando tienen pérdidas en el embarazo, ya con Soledad podemos empezar a trabajar desde antes, desde el embarazo. Creo que es así, yo le he mandado a algunas pacientes.
Sí. Y en el puerperio todas las mujeres deberían pasar por Soledad. Y todos los equipos de obstetricia deberíamos tener una kinesióloga mínimo, y cuando ya hay algo patológico, sí, ahí se incorpora el ginecólogo que se dedica al urogineco o el urólogo que también hace urogineco. Igual está bueno, más allá de que vaya el paciente a cirugía, hacer la rehabilitación sí. y postquirúrgico, ¿sí? Porque ya va a ir diferente el paciente a la sala, a quirófano. ¿Sí? Pero amén de esa situación patológica, todas las mujeres requieren una kinesiología para una adaptación a la vida normal luego de haber pasado por un embarazo. Sí. Piensen ustedes, todas las madres que están del otro lado, seguramente las que ya fueron madres sobre todo, van a coincidir conmigo en que antes de su primer hijo, hayan sido gorditas o flaquitas, tenían un tono abdominal distinto al del después de haber transcurrido un embarazo. Bueno, eso que pasa en la panza pasa igualito en el piso pelviano. Simplemente que las mujeres muchas veces, primero no lo percibimos, no sabemos, porque no sabemos que tenemos una masa muscular en el piso pelviano que contiene los esfínteres abajo, igual que en la panza, no sabemos. Y segundo, que la sintomatología que está relacionada con esas complicaciones post-embarazo, más allá de que hayan transcurrido por un parto vaginal o por una cesárea, son complicaciones que tienen que ver con la sequedad vaginal en el momento de las relaciones sexuales, la vuelta con molestias a las relaciones sexuales, las infecciones urinarias a repetición, la pérdida de orina, complicaciones en cuanto a la catarsis. Y entonces son cosas que por ahí la mujer no las manifiesta en el control, ni con el médico, ni con nadie, ni tampoco con su pareja. Y eso es lo que tenemos que modificar hoy en día. Eso requiere una modificación, hace años ya que necesitaría una modificación. Sí, tenemos que empezar a encararlo. Inés Soledad va a empezar a atender en nuestro piso, y así como nosotros hacemos de rutina en el control del puerperio a los 7-10 días para ver la herida o el fisio, y a los 30-40 días el control obstétrico, vamos a tratar de incorporar la consulta un poco obligada como una consulta preventiva para prevenir todas estas patologías que estamos hablando. Posiblemente atiende un par de veces por semana, lo tenemos aparte de su consultorio en la clínica, para acercar un poco a la consulta y facilitarle a la embarazada que pueda controlarse. Eliana Ortiz dice, estoy de 15 semanas, ¿cuándo me recomiendan vacunarse contra COVID? Bueno, en realidad recomendamos siempre, el tema es que la embarazada puede vacunarse contra el COVID, pero dependerá del protocolo de vacunas que largue la nación. Si es, hoy se están vacunando los mayores de 80 años, que no creo que haya ninguna embarazada, y personal de salud que de hecho se están vacunando. Personal de salud que mujer embarazada puede vacunar. Sí, actualmente están vacunando embarazadas y puérperas, pero personal de riesgo, personal de salud y de seguridad. Todavía no vacunando solo incorporaron. personal de salud, ni siquiera personal de embarazadas de riesgo. Hoy solo se vacunan los de salud, bueno, o algún VIP que hay por ahí. Pero salud y seguridad, claro, sí, pero todavía población general embarazada no. Y docentes. Y los docentes también están vacunando. Todas las docentes pueden vacunarse, les toca. Bien, Laura Sánchez pregunta, después del parto, ¿cuándo se vuelve con el obstetra para control? ¿Los puntos de cesárea, es el obstetra el que los quita? Sí, pero eso depende de cada obstetra en particular. Por lo general, normalmente nosotros en nuestro grupo materno-perinatal de la Clínica Pueyrredón citamos al primer control de puerperio entre los 7 a 10 días y luego repetimos otro control antes de que se cumpla el mes, alrededor del mes del puerperio, para en ese último control hacer un control ecográfico para ver la involución uterina, que la pérdida de lóquios haya sido completa, para hablar sobre la vuelta a las relaciones sexuales, la planificación familiar, claro, anticoncepción, planificación familiar,
pero eso depende de cada obstetra en particular. Esos son los controles habituales. A veces se pueden sumar algunos más o pueden ser menos y también depende de qué tipo de puerperio sea, si fue un puerperio normal o un puerperio patológico. Pregunta a Selén Cochi, en caso de que una vuelva a internarse por alguna complicación y se está dando lactancia, ¿la mamá se interna con el bebé o sola? Sí, siempre es internación conjunta, siempre. Muy bien. ¿Cuáles son las prevenciones que deben tomarse para cuidar el piso pelviano? Pregunta Vali. Eso es para Soledad. Durante el embarazo tratar de no hacer ningún ejercicio de impacto y que tenga presiones intraabdominales, ¿no? Que mande más presión de la que ya tiene por el peso del bebé más al piso pélvico. Muy bien. Laura Sánchez pregunta, luego de mi embarazo anterior quedé con pequeñas pérdidas de orina, por ejemplo cuando estornudo. Ahora en mi segundo embarazo se manifiestan con pérdidas de orina más grandes. Estoy de 30 semanas. ¿Se puede tratar después del parto esto? Se puede tratar ahora. Ahora tiene que empezar a tratarlo. Uh-huh. Perfecto. Tiene que hablar con su médico de cabecera. Su médico de cabecera tiene que derivarla a una kinesióloga de piso pelviano, y es así o no, Sole, puede empezar a hacer ejercicios desde ahora y después sigue trabajando. Sí, después de las 6 o 8 semanas de posparto, que venga al consultorio. Muy bien, Aldana pregunta, ¿cuántos meses tarda el piso pélvico en volver a la normalidad? Depende de cada paciente. Aproximadamente, licenciada, como para tener un... Es que cada paciente hay que ver cómo está el piso pélvico de cada paciente, qué tan debilitado o no esté. Uh-huh. Tiene que ver un poco, perdón que te interrumpa, con el tipo de vida que hace la paciente, si hace ejercicio, si hace gimnasia. Una de las primeras preguntas que hace la mamá es, ¿cuándo puedo empezar a hacer gimnasia? Bueno, al mes. Puede hacer cualquier tipo de partido. Muchas veces tiene que ver con qué tipo de actividad sea previa al embarazo de esa mujer. Porque a veces nos vienen y nos preguntan, ¿cuándo puedo empezar a hacer abdominales? ¿Hacías abdominales antes? ¿Hacías alguna actividad física antes? Si la última vez que hiciste actividad física fue cuando tenías 17 años, y la verdad es que al mes del puerperio no es un momento para empezar a innovar con actividad física. A ver, lo que siempre decimos que todo debe ser progresivo. Exacto. O sea, no te vas a mandar 5.000 abdominales si nunca hiciste, como hago yo todas las mañanas. Pero siempre se recomienda que se hagan ejercicios de elongación durante todo el embarazo en la medida de lo posible, y después continuar en el puerperio, y alrededor del mes ya se pueden incorporar ejercicios, sobre todo de peso periférico, o sea, de miembros, y lo central, reservarlo para después del mes, ¿sí? Uh-huh. Pero siempre ejercicios de elongación, por ahí ayudan muchísimo al sostén del piso pelviano, y la regresión del piso pelviano, nada, es como la regresión del abdomen. Pampita lo hace en un mes y hay mujeres normales que lo hacemos en un año. La verdad que darle una fecha a eso, un tiempo, es totalmente, estamos mintiendo. Es una mentira, no se puede. Es una mentira, no se puede. Doctora, usted es nuestra Pampita, así que no, por favor. Claro, yo soy Pampita. Pregunta Florencia Robles, que parece haciendo ya el bolso. Dice, ¿hay un listado específico de cosas para llevar en el bolso maternal? Sí, pero eso lo consulta con su médico de cabecera, que siempre, por lo general, los obstetras tenemos algo impreso para darle a todas las madres cuando van a las últimas consultas en los últimos trimestres, en el último trimestre del embarazo. Muy bien, les recuerdo, si hay nuevas embarazadas que se han anotado en los últimos minutos, que pueden participar por el sorteo de una ecografía 4D del Grupo Materno Perinatal Pueyrredón, y también de pantuflas tan necesarias en esta etapa de lencería Lupita, así que mandan el nombre completo y DNI por mensaje para que María Sol los anote. Y también para todas las participantes a este Meet hay un 50% de descuento si se quieren realizar la ecografía 4D por parte del Grupo Materno Perinatal Pueyrredón. También en ese caso tienen que dejar sus datos, nombre completo y DNI. Si les parece, doctores, licenciadas, hacemos un
un pequeño resumen de la charla y enseguidita ya vamos a realizar el sorteo con María Sol y ya para después encarar la parte final. Doctor. Bueno, si tengo que hacer un resumen, le tendría que decir que tener un buen puerperio significa, me remito a lo que dijimos al principio, a transitar ese camino de la adaptabilidad a su nueva vida con mucho descanso, con dieta saludable, con cuidado de las mamas, con ayuda de la gente íntima que nos rodea, llamado mamá, papá, abuela, esposo, y manejarse en ese ambiente y consultar con mucha tranquilidad, sabiendo que siempre hay alguien al llamado para cualquier duda que puedan tener. Insisto en el descanso, que quizás hoy mucho no lo insistimos. Que la mamá duerma, como decía hoy, y respeten los horarios, las visitas, que pueda recuperarse, porque, como decía hoy Inés, la mamá tiene que dormir durante el momento, a lo mejor entre las 2 y 3 de la tarde, porque el bebé está durmiendo. Bueno, ahí es donde la gente que nos rodea, que las rodea a las mamás, debe tratar de ayudar. El teléfono, el timbre, la visita y la ayuda hasta en los momentos que más lo necesita. Muchos cambios del humor de la mamá, muchos falsos cuadros de depresión puerperal, no son ni más ni menos que falta de descanso. Ustedes imagínense, no puede, y mal control de la lactancia. Imagínense, la teta lastimada, el bebé llora, la mamá no duerme, al tercer día no lo aguantan. Tener un equilibrio en eso y pedir ayuda. Uh-huh. Eso es fundamentalmente lo que les recomiendo yo, sintetizando, y no sé si Inés querés agregar algo. Sí, el entorno es lo más importante de la vuelta a casa. O sea, manejar el entorno familiar, que sea un entorno adecuado, íntimo, y la ayuda y el apoyo de esa mujer puérpera que debe cuidar su puerperio y debe participar junto a su pareja del cuidado del recién nacido, pero tiene un cuidado, ella tiene un involucre mucho más amplio por la alimentación, obviamente, que nada, depende en su totalidad de ella, del recién nacido. Así que el entorno familiar es el pilar principal de la recuperación del puerperio. Luego de eso, el apoyo de los tetra de cabecera y que la madre siempre tenga la confianza de consultar en forma adecuada todas las dudas que tenga, que no se quede con dudas en su domicilio. Y muchas veces, sobre todo ahora en este periodo de pandemia, hemos abierto todos estos canales mucho más amplios por WhatsApp o algún otro medio para que sea más rápido y pueda sacarse todas las dudas antes de por ahí llegar a una consulta a la clínica. Muy bien. Tiene ese tipo de medios, realizar consultas en la clínica. Y después, bueno, como cartelito de esta charla, al menos, el cuidado del piso pelviano, lógicamente, ¿no? En el puerperio. Claro. Antes de pedirle la palabra a Soledad final, les digo que Mel Castillo dice: me hice una eco 4D con el doctor Cairol hace 2 semanas y dice que excelente la atención, muchísimas gracias, doctor. Sofía Alegre dice: ¿hay que preparar las mamas previamente para amamantar? A lo que yo le agregaría la pregunta: ¿es necesario hablar de lactancia materna en el curso de preparación preparto? En el curso de preparación de preparto, sí, es necesario hablar de la vuelta a casa, del cuidado del recién nacido, de lactancia materna, y sí, requiere una preparación las mamas, pero no es algo que se tenga que preocupar la madre desde el inicio del embarazo, sino que en las últimas semanas antes del nacimiento, ya con esa preparación ya alcanza. Lo principal es la hidratación de la zona y luego el abordaje adecuado, tranquilo de la lactancia y continuar con la hidratación y el vaciado adecuado de las mamas. Soledad Sendón. Pasa que la lactancia en sí es
La lactancia en sí, hoy por ahí no hablamos tan específicamente porque tenemos para una hora más, pero ya pasamos la hora de la charla, por eso nos orientamos hacia un poco más a todo lo que el entorno, pero ya va a haber una charla específica de lactancia en algún momento. Sí, esta charla de la vuelta a casa nosotros tratamos de enfocarnos más en el cuidado del puerperio, como del enfoque médico, y la lactancia hacer solamente un pasaje por arriba porque es un área específica de otra especialidad. Las invito a las futuras mamás a que se fijen en las redes de Mamitas de Hoy, tanto en YouTube como Instagram como Facebook, que estamos difundiendo una charla de la asesora en lactancia Carolina Conti, que está integrando el grupo de preparación preparto Mamitas Pancitas en Movimiento, que justamente trabaja con el grupo materno perinatal Pueyrredón. Así que tanto busquen en las redes de Mamitas de Hoy o vean el programa de televisión, que está dando una charla muy, muy interesante. No, yo creo que muy bien, les agradezco a todos. Tenemos que respetar un poco el tiempo de que prometemos que va a durar la charla. Siempre quedan cosas en el tintero, pero bueno, la haremos estas charlas, si no un poco más seguidas. Y las dudas que tengan, después ahí le vamos a mandar un numerito de WhatsApp de nuestro servicio, donde puedan hacer las preguntas que quieran. Ya venimos realizando una charla por mes, doctor Cairol, así que dentro de 20, 25 días hay otra más, ¿no? Dentro de 20, 25 días quizás empezaremos de nuevo los ciclos. Vamos a ver, también sugerimos a las mamás que pidan algún tema a través de Mamitas de Hoy, que les sugieran y consensuamos a ver de qué temas se pueden hablar. Hay un cronograma parecido a lo que se da en las charlas de preparto, y bueno, vamos a ver si lo podemos ir siguiendo. Obvio que a las chicas siempre les interesa mucho el trabajo de parto, cesárea, la internación, pero bueno, siempre estamos abiertos a los temas que ustedes los deseen. Doctora, muy bien. Gracias, doctor. Muchísimas gracias de SAI por su preocupación por mantener el contacto con las embarazadas que necesitan tanta información, ¿no? Bárbaro. Doctora María Inés Gerula, desde ya muchísimas gracias. No sé si quería agregar algo más. No, nada, tengan en cuenta que siempre es muy importante canalizar todas las dudas con su médico de cabecera. Eso es lo más importante. El mejor médico de obstetra de nuestra zona es el que sea el más adecuado para cada una de esas madres que está del otro lado, con el que ellas se sientan más confiadas en canalizar todas las dudas. Nunca se queden con dudas en su casa, pregunten todo, escriban las preguntas, vayan a la consulta con todas las dudas para no regresar con dudas a la casa, y mucho más que eso nos vamos a ver en la próxima charla. Soledad Sendón, kinesióloga, muchísimas gracias. Y si querías agregar algo más. Gracias. No, que consulten. Cualquier duda que tengan, que consulten. Muy bien. Les cuento a las embarazadas que todavía están en línea que nos pueden contactar a través de Instagram de Mamitas de Hoy, del Facebook de Mamitas de Hoy. Nosotros tenemos celular abierto con los doctores, así que si me transfieren alguna consulta, enseguida se las transmito a ellos y generalmente me responden en minutos prácticamente. María Sol, muchísimas gracias. Gracias a ti, los doctores y licenciadas. Muy bien, muchísimas gracias a todas las mamis y futuras mamis por participar, y nos vemos seguramente dentro de un mes aproximadamente con un tema que ya vamos a dar a difundir. Muchísimas gracias y hasta la próxima.